cultura maya. El periodo posclásico ya es el periodo del tiempo, bueno, es el periodo cuando ya Teotihuacán ha caído, esto es en el siglo VI de nuestra era, y también los pueblos mayas, ¿no?, de Guatemala, digamos que están siendo invadidos por nuevos pueblos guerreros. Ya hacia la época del siglo X vamos a ver una nueva configuración del mundo civilizado, pero ya no en la zona maya, sino más bien ahora en la zona azteca. Es una época bastante militar, inestable, de muchas guerras y de enfrentamientos. Se dice que el tiempo clásico no fue pacífico, sí, pero el posclásico definitivamente es un tiempo violento de muchas invasiones y de enfrentamientos. De tribus que son menos civilizadas que las mayas y que proceden del norte de México, los chichimecas, ¿no?, que son pueblos menos civilizados, pero que se van a asentar en las zonas de la antigua Maya y en la zona del mundo azteca. Aparecen entonces ciudades fortificadas. En la época maya no existían las fortificaciones, pero en la época azteca del periodo posclásico sí. Vamos a ver ciudades ya fortificadas con murallas, y vamos a ver también constantemente esculturas de guerreros, escenas de guerras en bajos relieves y representaciones de dioses sanguinarios. Se intensifica en esta época la práctica de los sacrificios humanos, que eran ya masivos y sistemáticos y que eran básicamente ordenados por el propio gobierno. Las castas militares son las castas que gobiernan. El primer imperio del tiempo posclásico es el imperio de los toltecas, que tuvo como capital a la ciudad de Tula. Esta es una pirámide encontrada en la ciudad de Tula, y en la parte superior de la pirámide trunca encontramos estas imágenes, estas esculturas, perdón, esculpidas en piedra. También son esculturas altas, colosales. Esto ya es propiamente del periodo tolteca. Miren cómo se utilizan las piedras, que están, como ustedes ven ahora, columnas aparecen, ¿verdad? Y estas columnas utilizan piedra y adobe, y después están revestidas por un material que impide que se vean las piedras. Esta formación del pueblo tolteca y de la formación posterior del pueblo azteca nos lleva a conocer esta leyenda de Quetzalcóatl, que esta serpiente, la serpiente emplumada, que representa la unión de lo material, que vendría a ser la serpiente, y lo espiritual, que son las plumas del pájaro Quetzal. Esta asociación hace referencia a la aparición de la humanidad en la tierra, y esto básicamente es el mito de aparición del mundo azteca. Se dice que había un gobernante Topiltzin, perdón, de la ciudad de Tula en el siglo X, que es exiliado de su pueblo, de su pueblo tolteca. En realidad él no se había casado, se dedicaba al culto a su dios regional. Era básicamente un sacerdote supremo, gobernante. Y como era casto, un día le pusieron una trampa a una tribu enemiga, le dieron algo de beber y él terminó con una doncella, y al notar esto, digamos, esta traición, podría decirse, fue expulsado de su pueblo. Y se dice que entonces él, al ser expulsado, va y funda el imperio azteca. Al salir, a abandonar, digamos, su pueblo, se produce el declive tolteca porque se abandona, digamos, Chichen Itza, y después empieza a nacer ahora sí un nuevo periodo, el periodo azteca. Esta es la serpiente emplumada, esculpida en piedra y pintada, miren, en esta zona. Y se va a encontrar en diferentes partes la representación de este dios Quetzalcóatl, que es bastante común en los diferentes pueblos mesoamericanos. Los aztecas entonces ya son del periodo del siglo XIII al siglo XVI. El siglo XVI marca el fin por la llegada de los españoles. Ellos fundan la ciudad de Tenochtitlan, donde se profetizó que debía quedarse este nuevo gobernante. Y ahí se forman alianzas con otros dos estados, que son el estado de Texcoco y Talcopan. Los aztecas practican los sacrificios humanos. Su poder se va a extender por todo México hasta Guatemala. En 1502, el gobernante es Moctezuma II,
Y el carácter de este monarca es un monarca de corte absoluto y él recibe culto como si fuera un dios. Los aztecas entonces van a hablar un idioma llamado el náhuatl, que es el idioma que después van a conocer los españoles cuando llegan y los nativos van a hablar precisamente este idioma, el náhuatl. Su dios tribal era Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli. Exigía aparentemente constantes sacrificios humanos. Esto hacía que para buscar sacrificios se produzcan guerras y cuando se apresan a los vencidos, entonces ellos eran los sacrificados. En el siglo X, en el siglo XV, el Imperio Azteca estaba conformado por millones de habitantes. Se dice que alrededor de 6.000 como mínimo, hasta 20 millones posiblemente de habitantes. Tenochtitlan estaba construida sobre el lago Texcoco y tenía un diseño simétrico. Era una ciudad muy limpia. Esto es algo que Hernán Cortés, que llega a México, logra destacar cuando hace sus reportes al emperador, al rey de España, Carlos I, emperador Carlos V. Y le dice que esta ciudad no tiene nada que envidiarle a las ciudades europeas. La compara con Sevilla y la compara con Roma. Ganó gran parte de terrenos de cultivo al lago y utilizaban también un sistema de chinampas que eran básicamente como pequeñas islas flotantes para el cultivo. Tenochtitlan entonces es una ciudad esplendorosa. Miren ustedes esta imagen recreada acá. Es una imagen que nos recrea Tenochtitlan, ¿sí? Como era. Um, Como ustedes saben, está construida al lado del lago Texcoco y hay muchos canales. Imagínense Holanda, imagínense Venecia, bueno, más o menos eso era Tenochtitlan. Extraordinaria, sorprendente, bella, extraordinariamente bella. Había gran comercio y un desarrollo cultural bastante amplio. Era una ciudad realmente maravillosa, ¿no? Cuando llegan los españoles, bueno, Hernán Cortés no lo podía creer. Habían llegado a un mundo civilizado, un mundo muy distinto al que se había encontrado en las islas de las Antillas, en Cuba, ¿no? Lo que es Cuba, luego República Dominicana, ¿se acuerdan? La isla La Española, la isla Juana, muy distinto a lo que se veía en Panamá. México era realmente un lugar extraordinario. Entonces, en Tenochtitlán también hemos encontrado que la sociedad estaba bien organizada y pese a que no era una sociedad igualitaria, porque encima estaban los nobles y los sacerdotes, encima estaban además los reyes o señores de una ciudad llamados Tatloani, o sea, habían varios Tatloani, ¿no? Y el Huey Tatloani era el emperador. Entonces existía un emperador por encima de los reyes, digamos, encargados de ciertos clanes, ¿no? O llámenle ustedes aldeas, ¿no? Pero ya con presencia de palacios. Entonces habían muchos taotlanis, pero había un solo emperador, que era la Huey Tatloani, perdón, Tatloani. Los aztecas, claro, el personaje, digamos, común, el campesino, el poblador común, se llamaba Masigual, ¿no? Y también tenemos el nombre de Tanemes, por si acaso, para los siervos, ¿no? Los siervos y esclavos. Los hijos de la nobleza eran tratados de manera diferente en el mundo azteca, porque ellos recibían formación en colegios especiales llamados calmecacs, y ahí se entrenaban tanto en las artes militares como en el mundo religioso de los aztecas. Los niños más iguales eran enviados a casas de solteros. Se les llamaba así casas de solteros. Eran casas donde pasaban su niñez hasta alcanzar la edad de madurez. Y en ese momento regresaban a sus pueblos o calpulis, ¿no? Sus comunidades, por si acaso, se llamaban calpulis, así como nosotros hemos utilizado el término ailiu, más o menos. Bueno, ellos también tenían sus calpulis y retornaban ahí pasada la edad, donde ya estaban preparados para el mundo adulto.